Con el objetivo de recordar, vamos a ver superficialmente qué es una expresión algebraica. De tal manera, es una combinación de variables y números reales, relacionados mediante operaciones aritméticas. ¿Qué quiere decir esto? Que una expresión algebraica es el conjunto formado de números, de cualquier tipo de números, variables expresados en letras, comúnmente vemos a la X, Y, Z, y de operaciones aritméticas, tales como la suma, resta, división, etc. Consecutivamente, una expresión algebraica se puede dividir en dos: monomio y polinomio. El monomio se constituye por un término. Un término es justamente una expresión algebraica que en su constitución está formado por números reales variables. Un término se divide de otro término cuando se presenta en el medio un signo de operación aritmética, en este caso la suma o la resta. Por ende, podemos observar que en los polinomios, tales que el binomio tiene dos términos, separado por el signo más, y el trinomio tiene tres términos, separados por el signo más y menos. Introduciéndonos ya a la teoría del MCM, que de acuerdo a sus siglas es mínimo común múltiplo. El MCM es toda expresión algebraica que es divisible exactamente por cada una de las expresiones dadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el MCM es una expresión que se pueda dividir entre todas las demás expresiones algebraicas de la que se conforma. Por esta razón tenemos una regla general con el fin de desarrollar el mínimo común múltiplo de las expresiones algebraicas. En el caso de que se encuentre un polinomio, primero se debe descomponer los polinomios dados en sus factores primos, comunes o no comunes. Como segundo punto, es importante tener en cuenta que el MCM es el producto final de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Para poder entender esta teoría, vayámonos a la práctica. En este caso tenemos el ejercicio para desarrollar el MCM de un monomio. Los monomios presentes son 8ab al cuadrado c y 12a al cubo b al cuadrado. ¿Qué vamos a realizar entonces? Como podemos ver, se evidencian números y de estos números vamos a calcular su factor común. De esta manera, en el lado derecho podemos evidenciarlo. Como la mayoría de nosotros conocemos, empezaremos a calcular desde lo más básico su mitad. Mitad de 8, 4, mitad de 12, 6, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1 y 3 no tiene mitad, pero sí tiene tercia, más abajo lo ponemos. Ya obtenido los números que nos podrían resultar al número común de 8 y 12, se pueden expresar los números repetidos como potencia. En este caso el 2, 3 veces 2 se expresa con 2 al cubo, y el 3 que nos sobra lo ponemos en el resultado del MCM, como se observa en el lado izquierdo como producto final. Con respecto a las variables, la variable común es la A y la B. Con esto, nosotros debemos identificar el factor, la variable que tiene el mayor exponente. En el caso de la A es 3 y lo colocamos en el MCM final. Y en el caso de la B es 2, lo colocamos.
en el MCM final. Finalmente, una última variable es la c, lo colocamos. De esta manera la respuesta del MCM de estos dos monomios es 24a al cubo b al cuadrado c, dando por confirmar que el MCM es un conjunto formado por un solo término al final que pueda dividir a las otras expresiones algebraicas dadas. Bueno, continuando con el tema de mínimo común múltiplo, ahora pasaremos a un ejercicio de aplicación del mínimo común múltiplo en binomio, teniendo el siguiente ejemplo. 3a al cuadrado x menos 3a al cuadrado x al cuadrado menos 1. 3x menos 3, de tal manera que en este ejercicio tenemos tres binomios. Lo primero a realizar es factorizar estas expresiones, de tal manera que al factorizar 3a al cuadrado x y el 3a al cuadrado lo factorizamos de tal manera que nos da el resultado de 3a al cuadrado, porque son de factor común, se le pone, ¿no?, el a al cuadrado, se repiten ambos, y el x no se lo pone porque no se repite. De tal manera que ahora pasaremos a dividir el 3a al cuadrado x entre el 3a al cuadrado. De tal manera que 3a al cuadrado x entre 3a al cuadrado nos da x, pues no. Ahora 3a al cuadrado entre 3a al cuadrado pues es 1, y poniéndole el signo que tiene adelante. Ahora, el siguiente factor a factorizar es el x al cuadrado menos 1, de tal manera que para factorizar el x al cuadrado se le ponen dos paréntesis sacándole la raíz, poniendo más y menos y luego el número que le sigue, que en esta ocasión es el 1. Ahora, el siguiente término a factorizar es el 3x menos 3. A este se le puede factorizar por el factor común, teniendo acá el factor común número 3 y dividiendo 3x entre 3, que nos da x, poniendo el signo negativo, y 3 entre 3 da 1. De tal manera que nos queda la siguiente expresión. Ahora, el mínimo común múltiplo sería la unión de todos con el máximo exponente, pero como en esta vemos que no hay exponentes, pues nos será un poco más fácil. De tal manera que el mínimo común múltiplo es 3a al cuadrado, x menos 1 y x más 1. Buenos días. Seguimos con el siguiente ejemplo de MCM, polinomio de trinomios. En este ejercicio primero agarramos cada uno de los coeficientes con sus variables para sacar sus factorizaciones. En la primera factorización se abre un par de paréntesis, luego se saca la raíz del primero en ambos. En el primer signo ponemos negativo, en el segundo positivo, porque menos por menos es más. Luego buscamos dos números que multiplicando de 8 y restando de 2, que viene a ser 4 y 2. 4 por 2, 8, y 4 menos 2, 2. Y ahí queda la factorización. Ahora, con el de abajo sucede lo mismo. Buscamos dos números que multiplicando de 12 y restando den 1. 4 por 3, 12, 4 menos 3, 1. Y con el último se saca factor común. Luego se vuelve a factorizar y como resultado da m entre paréntesis m menos 5, m menos 4. Y el MCM de todas estas factorizaciones es el resultado de todo y de mayor exponente. Acomodamos m menos 4 y m menos 2, m más 2 como la primera factorización y m más 3 como la segunda factorización, m menos 5 de la última factorización y m al final, y no se vale repetir. Buenas, profesor, compañeros. Hoy me toca exponer el subtema del MCD o máximo común divisor en expresiones algebraicas.
Bueno, en las matemáticas se define un máximo común divisor de dos o más números enteros que al mayor número entero que los divide sin dejar residuo alguno. Bueno, una expresión aritmética, que es una combinación de números y letras relacionados mediante operaciones aritméticas, ya sea la adición, la sustracción, división, multiplicación y potenciación. Y bueno, voy a desarrollar el siguiente ejemplo. Bueno, a continuación procederé a resolver un ejemplo del MCD de un monomio. Acá podemos observar el monomio y bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar el MCD de sus coeficientes, que son 12, 18 y 24, como bien lo podemos observar. Sacamos la mitad, de eso la mitad y así sucesivamente. Acá no hay mitad, acá hay tercia, sacamos la tercia y así sucesivamente. Bueno, para sacar el MCD tenemos solamente se marcan aquellos que dividen a los tres números. Como lo vemos acá, lo que es el 2 agarra todos los tres y el 3 que agarra todo esto. Multiplicamos y queda 2 por 3, 6. Y para sacar el MCD de este monomio tenemos que elegir también a la letra común con el menor exponente, que es a al cuadrado. Y así termina este ejemplo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor, compañeros todos. Eh, en esta oportunidad le voy a explicar un poco sobre qué es el MCD de expresiones, de una expresión algebraica. Eh, Complementando lo que dijo mi compañero, para, para poder resolver un ejercicio de MCD de una expresión algebraica, primero hay que saber los conceptos. Para empezar, debemos saber qué es una expresión algebraica. Y se llaman expresiones algebraicas eh, enteras, aquellas que no contienen denominadores algebraicos. Ninguna letra está en el denominador ni afecta por raíz o por un exponente negativo. Eh, Se puede decir que una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Las letras suelen representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir el lenguaje matemático al lenguaje matemático expresiones del lenguaje habitual. Ahora, tenemos que conocer qué es el MCD o su nombre completo, que sería el máximo común divisor. Como su propio nombre lo dice, el máximo común divisor es el mayor número por el cual se pueden dividir dos o más números. Ahora, para, ahora pasaremos a resolver un pequeño ejemplo de MCD de polinomios, que para encontrar el MCD de polinomios, la mejor forma de hacerlo es mediante la factorización, o en otras palabras, mediante la descomposición en factores. En este caso, nosotros tenemos lo que es encontrar el MCD de 2a al cuadrado más 2ab al cuadrado y 4a a la cuarta menos 4a al cuadrado b al cuadrado. Lo que nosotros debemos hacer primero para resolver el ejercicio es identificar todo lo que tenemos y separarlos. En este caso tenemos esta expresión que sería la primera y esta expresión que sería la segunda. Eh, Vamos a poner acá un número 1
y tenemos que empezar a factorizar estas expresiones. En este caso, la factorización de 2a al cuadrado más 2ab sería 2a abrimos paréntesis a más b, y la factorización de la segunda expresión sería 4a al cuadrado, abro paréntesis, a al cuadrado menos b al cuadrado. Una vez teniendo estas dos expresiones algebraicas que tenemos, vemos si podemos seguir factorizando alguna de estas dos variables que tenemos. En este caso, la 2a, esta expresión, la 2a, multiplicado por a más b, no se puede factorizar más. Sin embargo, la segunda expresión que tenemos, esta de acá, sí se puede llegar a factorizar más, ya que tenemos esta expresión que es al cuadrado menos b al cuadrado. Y nosotros, mediante el estudio de productos notables, sabemos que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Y sabemos que esta expresión, el 4a2 al cuadrado, si lo factorizamos, lo podríamos expresar como 2a al cuadrado. Ya. Entonces nos quedaría esta expresión factorizada, sería 2a al cuadrado, entre paréntesis, abrimos paréntesis, a más b, que sería la factorización de esto, por a menos b. Bien. Entonces, ahora, para poder hallar el MCD de, de esto, tenemos que comparar las dos expresiones que tenemos, que serían esta y esta, ¿verdad? Bueno, en este caso acá el cuadrado va fuera del paréntesis. Y comparando estas dos expresiones, tenemos que darnos cuenta cuál es el factor común. Y viendo estas dos expresiones, podemos ver que el factor común es 2a más b, porque acá también tenemos 2a por a más b. Entonces, mediante la observación de las expresiones, podemos ratificar que el factor común es 2a, abro paréntesis, a más b. Esto vendría a ser el MCD de este polinomio. El MCD vendría a ser esto. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima.